Palabras más, con Álvaro García. El 12 de septiembre de 1998, 5 cubanos fueron apresados en la Florida por autoridades norteamericanas. Los acusaron, a través de diferentes delitos, de recopilar información en Estados Unidos para enviarla a Cuba de manera clandestina. Después de un controvertido juicio, fueron hallados culpables y condenados a penas muy severas. Tanto en los Estados Unidos como en Cuba fueron conocidos como los 5. Mientras en los Estados Unidos las autoridades y parte de la comunidad cubana de Miami los veían como espías y agentes del régimen de los hermanos Castro, para los cubanos de la isla eran héroes que con su trabajo evitaron ataques terroristas y de sabotaje en Cuba por parte de facciones radicales del anticastrismo de la Florida, facciones a la que Cuba ha culpado de ataques durante décadas. Gerardo Hernández, el jefe de este grupo de agentes de inteligencia cubana, fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión. Lo trasladan a prisiones de alta seguridad y permanece allí mientras que se despliega una enorme campaña para buscar su liberación y la de sus compañeros. Al finalizar el año pasado, Hernández recibe una noticia inesperada. Como parte de un canje de prisioneros, sería enviado a Cuba. Pocos meses antes, convencido de que jamás saldría de prisión, consiguió un permiso para concebir un hijo por medio de inseminación artificial. Y el gobierno de Obama lo permitió. Gerardo Hernández habló en Cuba con Redman Noticias y Palabras Más, contando cómo y por qué aceptó esa misión, cuál fue la información que recopiló, cómo fue su vida en prisión y cómo ve el cambio histórico de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Gerardo Hernández, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo acá y tener la oportunidad de conversar con usted sobre tantos temas relacionados con Cuba, con los Estados Unidos, con lo que se está viviendo en la región. Quisiera empezar por el origen de esta historia, Gerardo, de tu familia en Cuba, en La Víbora. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cómo te empiezas a interesar por los temas de la política? Bueno, realmente algunos reportes dicen que La Víbora, pero no fue exactamente en La Víbora, es un poco más afuera de La Habana, en un municipio que se llama Arroyo Naranjo, en el área de la Huinera. Y tuve una infancia muy feliz. El barrio o la zona esa se conjuga, ¿no? Siendo parte de la ciudad es bastante campestre. Y siempre me han gustado mucho los animales y en la esquina de la casa podían aparecer un día 2 vacas con su pastor o chivos y era una zona, o es una zona con bastante área verde y entonces fui muy feliz ahí deambulando por aquellos lugares y me crié, diríamos que en contacto con la naturaleza, en un hogar funcional. Mis padres siempre vivieron juntos, tuve la suerte de que no fueran padres divorciados y tuve 2 hermanas. Yo soy el único varón y el más chiquito. ¿Cómo fue tu formación y cuándo empiezas a darte cuenta que te interesabas por el tema de la política y que querías participar activamente en los temas de la comunidad desde ese ángulo? Bueno, los cubanos que nacimos con la revolución prácticamente estamos escuchando de política desde que tenemos uso de razón, ¿no? Porque Cuba ha vivido bajo una intensidad tal en términos de política, producto de las relaciones con los Estados Unidos, y en Cuba siempre, en cierto sentido, nunca hemos podido vivir en paz, ¿no? En los años 60, yo nací en 1965, un poco antes había sido la invasión de Girón, por aquellos años habían bandas armadas también en algunas montañas de Cuba financiadas por Estados Unidos, por la CIA. Un poco después, o desde antes, pero también después hubo sabotajes importantes a nuestra economía, a nuestro pueblo. Estuvo el famoso sabotaje, el crimen del avión de Cubana de Aviación en 1976. O sea, los cubanos prácticamente hemos estado oyendo siempre de problemas políticos, de conflictos, y entonces uno no está ajeno a eso. Pero sin duda mi mayor inclinación hacia la política fue una vez que terminé el instituto preuniversitario y opté por una carrera. Inicialmente yo hubiera querido ser periodista
y mis resultados académicos eran suficientes. Pedí la carrera de periodismo y me la dieron, pero también al mismo tiempo había optado por relaciones internacionales, tenía buenas notas para eso. Hice todas las pruebas de admisión y un poco después de haber hecho el ingreso formal en la Facultad de Periodismo, me llegó la carrera de Relaciones Internacionales antes de comenzar el curso, y entonces tuve la opción de decidirme por una de las dos y me decidí por las Relaciones Internacionales. Gerardo, tú estuviste en Angola. Sí. ¿Cómo llegas a Angola y cómo fue esa experiencia? Tiene mucho que ver con el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Ahí conocí un grupo de compañeros muy valiosos, algunos de los cuales desempeñan hoy importantes funciones en nuestro servicio exterior. Y ese grupo, en Cuba tenemos establecido que si uno mantiene sus estudios cuando llega a edad militar, no se le interrumpe sus estudios para cumplir el servicio militar, ¿no? Sino que después que se gradúa cumple un tiempo menor en algo relacionado con lo que estudió. Entonces, en nuestro caso, nos ofrecimos voluntarios para pasar esa parte del servicio militar, una vez concluidos los estudios, pasarlo en Angola. En ese tiempo todavía nuestro país estaba participando en la misión internacionalista que por muchos años mantuvo en África, específicamente en Angola. Y entonces todos los graduados de mi clase, o prácticamente todos, había algunos que ya habían cumplido misión, fuimos para Angola y estuvimos allá un tiempo. ¿Y qué tal fue esa experiencia desde el punto de vista personal y en lo militar? ¿Lograste condecoraciones importantes por lo que hiciste allá? En realidad, en la etapa en que nosotros fuimos, no fueron los años más, digamos, más violentos del conflicto, ¿no? No fueron los años de las grandes batallas que hubo. Siempre una guerra es una guerra y donde hay conflicto siempre hay riesgo, ¿no? En el tiempo mío sí hubo encuentros con minas, por ejemplo. No personalmente lo viví, pero sí mi unidad sufrió encuentros con minas, compañeros que resultaron heridos. Entonces yo estuve como segundo del jefe de un pelotón de exploración. Después terminé siendo el jefe de ese pelotón y ocupé después una responsabilidad un poquito mayor en el grupo táctico. Era una brigada de tanques. Fue una experiencia para mí muy importante, a pesar de que, les repito, no entramos en batallas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí fue una experiencia muy formadora para mí haber compartido con compañeros muy valiosos y haber tenido experiencia, digamos, militar. Yo no soy un militar de carrera, ni mucho menos, ¿no? Pero por ejemplo, esa experiencia en lo militar combinado con el conocimiento en el tema de relaciones internacionales, ¿cómo se complementó? ¿Qué elementos interesantes te aportó a tu visión como profesional en este tema? Bueno, yo diría que desde el punto de vista humano fue muy importante el vínculo con las personas. Estamos hablando de la gran mayoría de los cubanos que estaban allá eran personas pasando su servicio militar. Personas muy jóvenes, lejos de su familia. La interacción con ellos fue muy enriquecedora para mí desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista militar, pues también mi especialidad allí era como oficial de información, la recopilación de toda la información y el procesamiento. Eso me ayudó mucho en lo que sería mi labor posterior. Y al mismo tiempo también las misiones de exploración y la destreza que se necesita en una misión de exploración, de ir observando en más mínimo detalle, ese tipo de cosas pues fueron muy enriquecedoras desde el punto de vista de mi formación. ¿Cómo surgió la idea de integrar esa misión a los Estados Unidos? ¿Cómo te la propusieron? Yo pienso que tiene mucho que ver con la pregunta anterior, con mi labor en Angola, ¿no? Es muy probable que durante ese tiempo, como le decía, yo había ido como un simple graduado de Relaciones Internacionales. Mi misión, al no ser militar de carrera, era ser segundo de un oficial que sí era militar de carrera, que dirigía un pelotón de exploración, cuya misión era la protección de la unidad. Pero por determinadas circunstancias, bueno, terminé siendo el jefe de ese pelotón y tuvimos X cantidad de misiones. Y todo parece indicar que durante ese tiempo ya los servicios de inteligencia cubanos pues me comenzaron a observar o me venían observando. Una vez que yo regreso a Cuba,
supuestamente ya debía comenzar a trabajar en el servicio exterior o donde quiera que me tocara, ¿no? Como el resto de mis compañeros, pero los servicios de inteligencia cubanos se me acercan y me plantean esta misión sobre la base de que hay grupos terroristas en la Florida que vienen a Cuba a poner bombas, a tirotear hoteles, a hacer determinados sabotajes que llevan, digamos, años cometiendo actos terroristas contra Cuba, y que se hace necesario, dado que Cuba viene por mucho tiempo quejándose a las autoridades norteamericanas sin que ellos hagan nada, se hace necesario enviar personas a la Florida para infiltrar esos grupos y enviar la información hacia Cuba, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una persona con un TV bastante blanco de piel, puedo, digamos, mezclarme sin llamar la atención en ciertos círculos de esa sociedad. Y entonces eso, unido a otras características, me imagino que fue lo que movió a los servicios de inteligencia de Cuba a plantearme la misión. ¿Lo dudaste cuando te lo encargaron o aceptaste de una vez? Honestamente no lo dudé, porque como le decía anteriormente, todos los cubanos que nacimos con la revolución nos hemos criado bien conscientes de lo que ha estado ocurriendo por medio siglo en nuestro país, y todos conocemos a alguien que ha sido víctima de terrorismo o alguien que es familiar de alguna víctima del terrorismo. Todos sabemos que nuestro país ha vivido prácticamente un estado de guerra con agresiones constantes de todo tipo, y entonces para mí constituyó un honor que me plantearan esa misión y honestamente no lo dudé. Gerardo, en este tipo de misiones, ¿la única persona enterada de que va a hacer eso eres tú, o por ejemplo tu familia, tus padres o tu esposa o tus amigos saben de eso, o simplemente es una cosa personal? No, uno de los aspectos en los que más énfasis se hace cuando a uno le plantean esta misión es que es estrictamente secreta. No puede haber nadie, absolutamente nadie, ni sus padres, ni la compañera de alguien, si la tiene, que lo sepa, porque eso se comenzaría mal, ¿no? Son asuntos que pueden comprometer la misión completa. ¿Cómo arranca esta misión? ¿Cómo llegas tú a Estados Unidos? ¿Cómo fue, digamos, el plan para llegar allá e insertarte en esa sociedad? Bueno, obviamente después que yo acepto la misión, ahí comienza un proceso relativamente largo de preparación y adiestramiento, entrenamiento, hasta que ya uno está listo y uno conoce qué misión ya en específico le corresponde, y entonces pues sale a viajar hasta que se llega a Estados Unidos con documentación falsa. En mi caso yo tenía una identidad de una persona puertorriqueña, Manuel Viramontes era el nombre, y ahí en la primera etapa de mi misión tuve que establecer mi leyenda, ¿no? mi fachada, y hacer una vida como un ciudadano normal. ¿Llegaste solo? Sí, solo, completamente solo. Gerardo, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes de la información que ustedes consiguieron en Miami? La información la buscan otros compañeros, directamente otros compañeros, ¿no? En mi caso yo era un oficial ilegal y estaba con una identidad falsa. Ahora hay otros compañeros allá en el terreno que son, por ejemplo, el caso de René González, se había ido de aquí robándose un avión. Él siempre fue René González, se lleva un avión de Cuba y como es tradición en Estados Unidos lo reciben como un héroe. No importa, en el caso de René no ocurrió obviamente, pero aquí hay personas que han asesinado a alguien aquí para robarse una embarcación o para robarse un avión, han llegado allá, incluso algunos han llegado con la persona muerta, no han tenido absolutamente ningún tipo de problemas con la justicia y se han reinsertado a la vida. O sea, con una impunidad total. Eso existe en los casos y les puedo decir nombres y apellidos. En el caso de René, se lleva un avión, lo reciben como un héroe y se inserta a la vida en Estados Unidos. Se une muy pronto a organizaciones anticubanas, organizaciones contrarrevolucionarias que planeaban actos terroristas contra Cuba, y ahí él comienza a hacer sus relaciones, comienza a insertarse en una organización, en la otra, hasta que empieza a tener contacto ya con la información relevante. Ahora, para uno recibir esa información, analizarla, para dar las orientaciones iniciales y para enviar la información a Cuba, hace falta un enlace, una persona, que en este caso eran oficiales como yo. Hubo un episodio importante en toda esta historia, y es que el gobierno cubano le entrega al FBI en los Estados Unidos un compendio de información
donde había videos, grabaciones, datos específicos de actividades que podían representar serio riesgo para los cubanos de supuestas actividades de terrorismo contra la isla. ¿Qué había en esa información? ¿Esa fue la información que recogieron ustedes? Parte de esa información fue recopilada por nosotros, aunque había mucha más información. Obviamente nosotros no éramos los únicos trabajando en Estados Unidos. Ahí se reunió un gran cúmulo de informaciones. Lo que ocurre es que por mucho tiempo las agresiones que han estado ocurriendo contra Cuba, de las cuales Cuba se había estado quejando, había, como le decía, una impunidad total al respecto. Pero llega el momento en que algunas de esas informaciones ya no afectaban directamente a Cuba, sino que afectaban también directamente a los Estados Unidos. Por ejemplo, en ese paquete de información que se les entregó, habían referencias a planes de atentados contra aviones que volaran a Cuba desde Centroamérica y de aerolíneas incluso norteamericanas, algo que específicamente afecta a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, nuestras autoridades consideraron que era una información con la que Cuba no debería quedarse, sino que debería, por la seriedad de las mismas, transmitirse a los Estados Unidos. Y así se hizo. Se pidió una reunión, hubo varios oficiales del FBI que viajaron a La Habana, se produjo esa reunión y se les entregó todos los materiales, ¿no? También ahí venían informaciones de quiénes son los terroristas con nombres y apellidos, sus teléfonos, dónde radican, dónde compran o dónde consiguen los explosivos, dónde los guardan, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente Cuba pensó que Estados Unidos, se hablaba ya, bueno, todavía no en ese entonces, pero siempre ha dicho que es un país comprometido con la lucha contra el terrorismo, a pesar de que en ese entonces todavía no se hablaba de la guerra contra el terrorismo, algo que ocurrió después del 11 de septiembre. Pero sí, Estados Unidos se decía ser un país comprometido en la lucha contra el terrorismo, y bueno, Cuba obviamente esperaba que algo hicieran contra esas personas, ¿no? Pero no ocurrió así. ¿Se salvaron vidas con esa información? Porque, digamos, ese era el propósito. Sí, ese era el propósito. Y yo pienso que sí, que aunque ellos no actuaron directamente contra los terroristas que ahí se mencionaban, sí tomaron sus medidas, y yo pienso que sí se salvaron vidas gracias a esa información. Pero además hay otros aspectos, otros elementos. No alcanzaría el tiempo para entrar en detalles, pero le puedo poner un ejemplo muy fácil de comprobar. Salió en el Miami Herald, si mal no recuerdo, de julio 28 del año 1998, está el reporte sobre esto que le voy a contar. Llega una información un día, un mensaje desde Cuba a mí, diciendo que se había recibido información muy urgente, muy secreta, en el sentido de que en algún lugar del río Miami se estaban preparando 3 botes para efectuar un acto terrorista contra Cuba, y que estaban cargando esos botes de explosivos para salir hacia un lugar indeterminado, pero muy posiblemente Cuba. La misión nuestra consistía en movilizar a algunos compañeros, identificar el lugar, o sea, encontrar los botes en el río Miami, que es bastante extenso, y filmarlos. Y entonces, bueno, lo hicimos así. Hubo varios días en los que apenas dormíamos, nos movilizamos, encontramos los botes, los reportamos a Cuba. Después de eso, el próximo paso fue, la próxima orientación fue ver de qué manera se impedía que esos botes salieran, obviamente sin ningún acto de violencia, digamos, porque nosotros nunca estuvimos armados, ni mucho menos en Estados Unidos, pero sí se valoró la posibilidad, aunque sea abrirle un hueco por debajo o de alguna manera impedir que saliéramos, porque no se sabía. Sabían que salían con malos propósitos, pero no se sabía en realidad dónde iban a hacer su acto terrorista. Nosotros hicimos un estudio del lugar, hicimos una valoración, y lo que propusimos a Cuba fue que, para no poner en peligro, digamos, casas que habían cerca del lugar, no sé si se le daba candela quizás a un bote de eso,
podría afectar a terceras personas. Ajá, exacto. Nuestra determinación fue, la proposición que hicimos a Cuba, fue que se hiciera una llamada anónima al FBI denunciando lo que estaba ocurriendo con esos botes. Y entonces, en ese momento, la orden que yo recibo de Cuba es que hasta ahí llega la operación nuestra. Ya nosotros no teníamos más nada que ver con eso y no supe nada más, pero unos días después sale un artículo en el Miami Herald, como le decía, si mal no recuerdo es julio 28 del año 1998, y el titular era redada del FBI en el río Miami, y la noticia decía que se habían ocupado unos botes que eran ilegales, que se le estaban poniendo unos motores ilegales, que no se arrestó a nadie, que había una persona que es fugitiva y que no se encontró explosivos, pero sí habían determinadas anomalías con los botes que los ocuparon, ¿no? Ahora, no se encuentra explosivos, pero cuando usted va a Miami y ve quiénes forman parte de los grupos, las agencias antiterroristas o la propia DEA o la propia policía, usted ve que en esos cuerpos policiales hay personas que son hijos de cubanos que son connotados terroristas, sobrinos de cubanos que son connotados terroristas y algunos funcionarios del propio FBI que han tenido en el pasado relación con personas como el terrorista Posada Carriles, como con Félix Rodríguez. O sea, a pesar de que no se encontraron explosivos, nosotros no descartamos la posibilidad de que sí hayan estado y de que haya habido, es cierto que es una especulación, pero en base a cosas que han ocurrido en el pasado, yo me atrevería a especular que pudo haber habido digamos, una alerta. Vamos a hacer una redada, saquen lo que esté más ahí, y así ocurrió. ¿Ustedes consiguieron información relacionada con actividades militares, con el Comando Sur, espiaron el Comando Sur? Eso en realidad así no ocurrió. No espiamos esos lugares, ¿no? Pero sí hubo algunas tareas relacionadas con esos lugares que se las explico. Hay que poner todo en contexto, ¿no? Nosotros estamos hablando de años en los que se había derrumbado el campo socialista. Estamos hablando de años en los que los tambores de guerra estaban resonando contra Cuba. Y entonces, obviamente, Cuba, que ha sido un país agredido por más de medio siglo, en Cuba existía la preocupación de que pudiera ocurrir una invasión directa por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros operábamos en la Florida y nuestra principal misión, y eso consta en todos los documentos del caso, en los propios documentos del gobierno norteamericano, del FBI, era actuar en contra de estos grupos terroristas. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de uno de nosotros, de Antonio. Antonio se radica en Cayo Hueso. Y Antonio, como parte de esa búsqueda de trabajo que él estaba haciendo para insertarse en esa sociedad, él va a una oficina de empleo y una persona ahí le recomienda, le dice, mira, uno de los trabajos que tenemos es en la base naval de Cayo Hueso, como plomero, ayudante de plomero. Y él lo acepta. A esa persona nosotros la llevamos de testigo al juicio. Y ella testificó que en efecto Antonio no fue buscando trabajo en ese lugar, sino fue ella la que lo motivó a que optara por un trabajo en ese lugar. ¿Qué pasa? Después que él está trabajando en la base militar, Cuba dice, bueno, ya tú estás ahí, vamos a darte esta otra tarea en adición a la que ya tú tienes. Nosotros sabemos que en esa base regularmente hay, digamos un ejemplo, 12 aviones y que el movimiento semanal de aviones ahí oscila entre tantos vuelos y tantos vuelos. Si algún día tú ves más de 12 aviones, avisa, porque esa es una de las bases más cercanas a Cuba y si algún día va a haber algún tipo de agresión contra Cuba, se supone que la presencia militar ahí de medios militares va a aumentar. Entonces a Lorien, que era el pseudo de Antonio, le dieron esa tarea. Ahora, no, estamos hablando de información de índole militar, pero hay que hacer una distinción, eso no es información secreta, porque el número de aviones que hay en un lugar que es abierto, eso no califica como información secreta para que sea espionaje. La ley dice que para que sea espionaje tiene que ser una información que sea resguardada cerradamente, secretamente, y por lo tanto eso era algo que alguien que maneje por la US 1, que es la avenida que pasa por la base, mira y lo puede ver, entonces no hay nada secreto ahí. Entonces Antonio efectivamente cada cierto tiempo, una vez a la semana, decía, la situación en la base está normal, hay tantos aviones,
recortaba periódicos de la misma base o periódicos de Cayo Hueso con información que en la semana que viene llegará el batallón tal de no sé qué otra base y las mandaba para Cuba, que vuelvo y repito, es información de índole militar, pero es información pública. Entonces eso no califica como espionaje. Si usted se da cuenta, nosotros nos acusan de conspiración para cometer espionaje. Técnicamente no es espionaje. Técnicamente no es espionaje, porque obviamente la primera pregunta que se hace cualquier abogado defensor es, bueno, ¿dónde está la información secreta que ellos robaron? ¿De qué manera afectaron la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Dónde está el secreto que lograron robar? Y entonces ahí los fiscales dicen, no, no es espionaje, es conspiración. Quiere decir que algún día ellos iban a querer obtener alguna información secreta.